Y bueno, ya está con nosotros el señor Pachecation, el señor Rodrigo Pacheco, pues no recién desempacado, pero casi recién llegado de New York, la Big Apple. Exactamente, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte aquí en el estudio y con varios temas. Bueno, uno, evidentemente, el que más ocupa la agenda nacional hoy es la violencia del crimen organizado que hemos observado pues en muchas partes del país, pero sobre todo que está alcanzando a la mayor cadena de tiendas de conveniencia a nivel nacional, que es Oxxo, tiene 20.658 unidades. Poquito más de 20,000 están en México, pero también está en Colombia, Chile y Perú. Obviamente allá pues no le está pasando lo que sí está ocurriendo en México. Y como se sabe desde la semana pasada, pues estos ataques del crimen organizado pues están afectando. ¿Quién gana y quién pierde? Pues coyunturalmente puede ser que gane algún grupo para ganar visibilidad, porque lo comentamos hace un momento, no es lo mismo incendiar el negocio de Doña Cuca de la esquina que un Oxxo, porque eso le da mucho más visibilidad y cambia, digamos, el parámetro. Ahora también, por supuesto, pues manda una señal muy potente estos grupos del crimen organizado en términos de si pueden atacar con impunidad a una empresa tan grande como FEMSA, que es la dueña de los Oxxo, pues los demás negocios están totalmente desprotegidos y tienen más incentivos para pagar el famoso derecho de piso, ¿no? Ahora, eso es parte. Lo habíamos comentado, no sé si usted está enterado, pero ha habido también un gran tráfico de cigarros ilegales, por ejemplo, de cigarros falsificados, ¿no? O de cigarros que son importados, obviamente, que son de contrabando. Y estos señores han presionado muchas tiendas de estas que están en algunos poblados alejados para que vendan sus propios cigarros, les ponen una calcomanía para saber que son precisamente cigarros derivados de ellos. Entonces, no sé si por algún momento también están ejerciendo esa presión para que no se les pues ponga ningún tipo de resistencia, ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, pues esta cadena de tiendas es la más grande y distribuye un montón, ¿no? Entonces, por localidad habría que observar, por ejemplo, Celaya, ciertas ciudades de Guanajuato, que no es un secreto, pues están realmente con un tema de derecho de piso y tal. Ahora, ¿quién pierde? Pues perdemos todos, evidentemente, claro, mi querido Paco. Primero los consumidores, porque al tener que pagar protección, por ejemplo, los seguros, las pólizas de seguros, la vigilancia, etcétera, eso abona en la estructura de costos. Exacto. Claro. Hace un rato platicaba con Jonathan Heath del Banco de México y le preguntaba, oye, ¿qué tanto en la inflación se nota el tema de la inseguridad? Y me decía, pues sí, ¿no? Y sobre todo en algunos productos en específico, es que eso es terrible, ¿eh? Por más que tengas algunos planes de choque, por más que puedas contener la inflación que hay en otros países, si no tienes verdaderamente las cadenas de producción y de distribución, no las tienes perfectamente blindadas, pues eso te va a incidir en el costo final de los productos. Dígase el aguacate, ya nos pasó, dígase el limón, ya nos pasó, y creo que ahora también se está presionando hasta la distribución de las cervezas, etcétera, ¿no? Etcétera, sí, la verdad es que es terrible. Luego, en segundo lugar, Paco, en términos de empleos, ¿por qué? Porque hay mucha inversión que ante este escenario, pues muchas empresas micro, pequeñas y medianas, o sea, pensemos un pequeño empresario que dice, oye, yo quiero lanzar este negocio y está en cierta localidad, pues a lo mejor se lo va a pensar dos veces y o no va a poner ese negocio y se va a mover, claro, o simplemente ya no ocurrió. Y la gran empresa, pues lo mismo, ¿no? O sea, de repente viene una inversión y tú ves cómo está el panorama en Tijuana o Ciudad Juárez, pues a lo mejor esa inversión se lo va a pensar dos veces y ya no se van a generar esos puestos de trabajo, lo cual también es terrible. Y por último, Paco, daba el SAT un dato, afecta a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque decía el SAT, el 0.2% del padrón está centrado en grandes empresas, grandes contribuyentes, como FEMSA es uno de ellos, y ellos aportan el 48% de los ingresos tributarios. ¿Qué pasa si se empiezan a afectar estos negocios? Pues evidentemente va a impactar eventualmente la recaudación. Entonces está muy bien la estrategia en términos de irte sobre los grandes contribuyentes antes que sobre los pequeños. Yo creo que está muy bien que paguen lo que tengan que pagar, pero pues que haya un entorno de negocios que te permita operar para generar justamente los ingresos que te ayuden a pagar esos impuestos. Ya por último, Paco, pues ¿cuáles son los riesgos? Los obvios, ¿no? Claro. Si esto se extiende, pues evidentemente se va a afectar la actividad económica en general del país. Totalmente de acuerdo, mi querido Rodrigo. Como Gracias, siempre, Paco. un gusto saludarte en este principio de semana.